¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Todo está en los libros. Ahora me encuentro con un invitado de lujo, alguien a quien admiro bastante. Voy a leer una pequeña semblanza. Su nombre es Adolfo Rodman. En 1980 obtuvo la licenciatura cum laude en antropología y un título de profesorado en historia por la Universidad de Buenos Aires. Continuó sus estudios de máster finalizándolos en 1985 con la calificación de cum laude en religión comparada por la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde también obtuvo el doctorado en pensamiento judío antiguo. Fue profesor de religión comparada en la Universidad Hebrea de Jerusalén y de pensamiento judío antiguo en el Instituto Schechter, no sé si lo pronuncié bien, ya nos dirá él, de estudios judíos. A través de uno de los jueces de su tribunal de doctorado, tuvo noticia de la convocatoria y se presentó al puesto de curador y director del Santuario del Libro, donde sirve desde 1994 como curador Lisbeth and George Krupp de los manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, un gusto y gracias por esta entrevista. Pues es realmente un honor tener gente tan preparada como tú y con un trabajo pues que me llama bastante la atención. Me gustaría preguntarte, Adolfo, ¿cómo llegas a ser el guardián de los manuscritos del Mar Muerto? Eh, Como bien sabemos nosotros, la vida tiene sus vueltas, ¿no? Uno la diagrama de una manera y la vida lo lleva por otro camino. Eh, Como vos dijiste, eh, terminé mis estudios de historia y antropología en Argentina y yo emigro a Israel en 1980 eh, para continuar mis estudios en religiones comparadas y, y luego de especializarme específicamente en la literatura apócrifa judía. Mi tesis doctoral fue sobre el libro de Judith, uno de los apócrifos, para los judíos y protestantes. Mi sueño para entonces era ser profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y como podéis entender, ser profesor en temas judíos en la Universidad Hebrea, obviamente la mejor universidad para esta especialidad en el mundo. Eso era, digamos, mi plan de vida. Pero, como dijiste, uno de los jueces de mi tesis doctoral me sugirió por qué no presentar la candidatura para la posición de curador de los rollos del Mar Muerto, porque el primer curador, Maguen Broshi, de bendita memoria, que había sido nominado por el famosísimo arqueólogo israelí Gael Yadin, se jubilaba y entonces estaban buscando un reemplazante. Y yo la verdad que primero dudé mucho porque era un cambio total de objetivo de vida. El mundo universitario me era conocido, pero no el mundo de los museos. De todas maneras, después de consultarlo incluso con mi director de tesis, dije, bueno, no se pierde nada, a pesar de que realmente no era muy optimista, dado que, como le dije al Chief Curator de Arqueología del Museo de Israel cuando me entrevistó, le dije, estudié arqueología y no soy arqueólogo, no me especialicé en los rollos del Mar Muerto y no tengo ningún conocimiento en museología. Es decir, tenía todos los buenos argumentos para no ser nombrado en ese cargo. Y la prueba está que 3 meses después recibí un teléfono que me habían aceptado. Para mi sorpresa, tengo que confesar. Y bueno, desde noviembre de 1994 hasta el día de hoy, sirvo entonces en ese cargo y puedo decir con una perspectiva de tantos años que realmente la vida supo elegir un buen camino para mí. Claro. Adolfo, ¿de dónde te nace el gusto por la historia de la religión, por investigar acerca de ello? Leí por ahí, no sé si sea cierto, que eres rabino también o no.
Sí, sí, digamos, forma parte de mi historia de vida. No es algo, digamos, hoy que tenga un papel relevante en mi vida. Em, el interés comenzó allá en Argentina. Siempre me interesó, por lo pronto, la historia y la historia antigua. Eso es lo que siempre me interesó. Pero cuando terminé el secundario, pensé que la manera de canalizar ese interés era a través de la arqueología. En esa época, estamos hablando de la época de los años 70 en Argentina, arqueología se estudiaba en Buenos Aires, en la universidad, en la carrera de lo que se llama la carrera de antropología. Y en esa época la carrera de antropología, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, tenía 3 especialidades: arqueología, etnografía y folclore. Y como como es la tradición en las universidades de América Latina, no había en esa época un BA y un MA, un Bachelor Degree o un Master, sino que eran estudios de 5 años para finalmente obtener la licenciatura. Los primeros 4 años, las 3 especialidades tenían las materias comunes y solo el último año era de especialidad. Y yo realmente comencé, como dije, esos estudios con el propósito de ser arqueólogo. Y obviamente la arqueología que yo tenía en mente era la arqueología del Oriente Antiguo, Egipto, Asiria, Mesopotamia, Babilonia, o las grandes culturas como la azteca, la maya o la inca, es decir, las grandes civilizaciones. Pero cuando me encontré que la arqueología en la que yo tenía que empezar a especializarme fundamentalmente se centraba en pueblos cazadores, recolectores, ¿no? Y por lo tanto la arqueología se centraba en puntas de flecha, en cerámica. La verdad que no me interesó mucho en ese caso. Y mientras empezamos a estudiar, empecé a descubrir el mundo de la etnografía, el mundo de los mitos, de la magia, las teorías sobre los orígenes de la religión. Y lo que fue sucediendo fue que mientras yo estudiaba sobre esos conceptos, de manera casi automática, lo trataba de asociar con mi trasfondo de estudios judíos, estudios bíblicos, tratando de entender por medio de esa disciplina de religiones comparadas, dentro de los estudios etnográficos, aspectos o dimensiones de la religión de Israel, del antiguo Israel. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, descubrí a uno de los grandes maestros de esta disciplina en el siglo XX, Mircea Eliade, el rumano Mircea Eliade. Todos los libros que en su momento podía conseguir los leí, y realmente mi interés solamente fue en aumento. Y cuando por primera vez llego a Israel en 1977 y me entero que hay una carrera de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, era la única universidad en Israel que es en donde se estudiaba esa carrera, me dije a mí mismo, bueno, cuando termine mi carrera de antropólogo, sigo mis estudios en Israel para hacer una maestría ahí. Y así fue. Y el resto es historia. Claro. Mencionaste, Adolfo, que estás interesado en los textos apócrifos. ¿Qué es un texto apócrifo en relación a la historia de la religión? Bueno, la gente generalmente conoce los libros sagrados que forman parte de la Biblia hebrea o la Biblia cristiana.
Y eso lo llamamos libros canónicos, es decir, libros que fueron aceptados por la tradición como libros inspirados y forman parte de esa colección sagrada, sea para judíos o cristianos. Pero en el proceso de canonización también se dejaron de lado otros libros, que en muchos casos eran tan antiguos como aquellos que sí entraron dentro del canon. En el caso específico de la Biblia hebrea, lo que los cristianos acostumbran llamar el Antiguo Testamento, tenemos un canon palestinense, es decir, ese canon que se fijó en la tierra de Israel, y obviamente escrito en hebreo, en su enorme mayoría. Hay algunas secciones de la Biblia hebrea, muy pocas en arameo, pero fundamentalmente en hebreo. Pero también hay otra colección que se fijó en Alejandría. Al público le menciono que fue en Alejandría donde por primera vez se tradujeron las escrituras a una lengua, y fue el griego. Eso sucedió a partir del siglo III con el Pentateuco, y luego fue con el resto de los escritos sagrados. Y en esa colección de Alejandría, otros libros que habían sido desechados por la tradición en la tierra de Israel fueron incorporados al canon alejandrino. Por ejemplo, mencioné el libro de Judith, que es un libro muy probablemente escrito en hebreo en la tierra de Israel en la época de los macabeos, probablemente último tercio del siglo II antes de nuestra era, pero la única versión más antigua que conocemos es la griega. Como también, por ejemplo, el libro 1 y 2 de Macabeos o el libro de Tobías. Y además de esos libros, que en este caso, por ejemplo, son apócrifos para judíos y protestantes, pero deuterocanónicos, es decir, sagrados para la Iglesia Católica y las iglesias orientales. Hay otros libros que, para distinguirlos de esos específicos, se los llaman los pseudoepigráficos, pero en realidad, de todas maneras, todos son apócrifos, es decir, todos libros que debían ser escondidos o dejados a un lado, ¿sí? Y que la tradición no los consideraba del mismo estatus religioso como eran los sagrados. Aquí puedo hacer mención, por ejemplo, al libro de los jubileos o la colección enóquica. La lista es muy grande, ¿sí? Libros que probablemente originalmente se escribieron en hebreo o en arameo, pero en este caso nos llegaron en lenguas extrañas, como por ejemplo puede ser el griego, el latín, el copto, el eslavo eclesiástico, el armenio, el georgiano, es decir, realmente lenguas esotéricas para nosotros los occidentales. Adolfo, ¿y por qué no se consideraban que estaban a la altura de los otros textos? ¿Por el lenguaje? No, no. En realidad no podemos decir que haya habido solamente una razón. Una de las razones que se cree, por ejemplo, que puede haber funcionado para aquellos que tuvieron que decidir qué incorporar o qué dejar de lado, probablemente los círculos asociados al Templo de Jerusalén, era, por ejemplo, que fueran muy antiguos, más específicamente anteriores a la época persa. Pero sabemos que muchos libros de la Biblia hebrea fueron escritos después, en la época persa, incluso en la época helenística temprana. Pero el libro, en este caso, muchas veces hacía referencia o daba a uno la sensación de que era un libro antiguo, a pesar de que históricamente no lo era. Pero así fue querido por aquellos que lo incorporaron. Y eso puede ser que libros, por ejemplo, que eran claramente tardíos, se decidió no incorporarlos. Por ejemplo, un caso en este sentido, por ahí sería el libro de la sabiduría de Ben Sirá o el Sirácida, una obra sapiencial
del primer tercio del siglo II entre nuestra era, en donde al final de la obra aparece el nombre del autor, ¿sí? Y que no es ni David, ni Abraham, ni Moisés. Entonces, en ese caso, ese libro no cabía en esa colección sagrada. Otras veces puede ser que la razón haya sido religiosa. Por ejemplo, que estos libros adoptaran o promovieran ideas, creencias que se oponían al mainstream de esos años, como dije, que pasaba por los círculos sacerdotales del Templo de Jerusalén. Y en ese caso, obviamente, la idea era crear una colección que promoviera las ideas que eran centrales para el grupo de poder, en este caso, que eran los grupos sacerdotales. En otros casos puede ser que las obras simplemente se compusieron en un periodo ya tardío y la lista de los libros estaba cerrada. Por ejemplo, el último libro que nosotros sabemos que entró dentro de la Biblia hebrea es el libro de Daniel. El libro de Daniel, que para los judíos forma parte de los hagiógrafos, es decir, la tercera parte de la Biblia hebrea, mientras que para la tradición, desde la Alejandrina en adelante, y fue la adoptada por el mundo cristiano, es un profeta. Y ese libro, como lo conocemos nosotros ahora, sabe sobre las persecuciones a los judíos por parte del rey Antíoco Epífanes IV, que es el rey Seleucida, como consecuencia de los decretos antijudíos del 167 antes de nuestra era, pero no sabe sobre el triunfo de los macabeos con la rededicación del templo en diciembre del 164. Significa que por lo menos decimos que el libro fue terminado antes del 164. No sabemos cuánto antes, pero tiene que haber sido antes de esa fecha porque no sabe sobre ese evento tan trascendental. Y en otros casos simplemente no sabemos porque los libros no llegaron a ocupar parte de la Biblia hebrea. Claro. Adolfo, me gustaría preguntarte, tú que eres el guardián de los rollos del Mar Muerto de los manuscritos, ¿qué son estos manuscritos? Bueno, hasta ahora, por ejemplo, en las respuestas que he estado dando, hice mención a libros, ¿no? Libros que tuvieron suertes distintas. Unos fueron libros canónicos y por lo tanto fueron estudiados, transmitidos, copiados por la tradición. Y en el caso de los judíos, pudieron durante generaciones transmitir, incluso hoy sabemos, con una gran fidelidad, los textos bíblicos. Y luego hice mención a los apócrifos y pseudoepigráficos, que en este caso los judíos no los preservaron, pero fueron preservados por la tradición cristiana. Es la paradoja, ¿no? El cristianismo, en este caso, pudo transmitir precisamente con la historia cultural. Entonces, como te dije, en este caso, estos libros fueron preservados por la Iglesia en sus distintas expresiones y por ello los conocemos, como dije, en versiones que eran los centros de difusión del pensamiento y la literatura de los cristianos. Por eso lo tenemos en griego, en latín, en eslavo, en armenio. Y nosotros, los modernos, conocíamos estos libros por copias de copias, ¿sí? Por ejemplo, hice mención a un libro que es muy importante, que lo llamamos el libro etíope de Enoch. Es un libro, por ejemplo, sagrado de la iglesia etíope. En realidad es una antología compuesta de cinco obras que hoy forman parte de ese libro que llamamos libro
etíope de Enoc, porque lo conocemos en etíope clásico, en Gez, pero en realidad eran obras independientes, por eso es una colección de escritos enóquicos. Y Enoc era uno de los padres antediluvianos, mencionado en Génesis 5, como alguien que caminaba con Dios, o en otra posibilidad de traducción, con los ángeles, y que no murió como los seres humanos porque dice que Dios se lo llevó y desapareció. Un texto muy enigmático. Pero como dije, eran siempre versiones tardías. El manuscrito creo que más antiguo que conocemos de Enoc es del siglo XIV. Y probablemente todos suponían que era un escrito que había sido escrito por lo menos más de 1000 años atrás, si no más. Y ahora entonces, en la época moderna, sucede literalmente lo que podemos llamar un milagro arqueológico. En el verano del 46, fines del 46 o el verano del 47, en una cueva que hoy la llamamos cueva número 1, próximo a un lugar llamado Qumran o las ruinas de Qumran, Khirbet Qumran, en la costa noroccidental del Mar Muerto, como unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Encuentran beduinos de la tribu de Taamire, según ellos afirman por casualidad, los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto. ¿Cuántos son? Espera, es parte también de esta historia tan increíble. Los primeros son 7, y ellos no sabían que encontraron los más completos y los mejor preservados rollos. Porque después de ese descubrimiento excepcional, entre los años 1949 y 1956, en otras 10 cuevas, bastante próximas también a Qumran, se hallaron en total unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Y una vez reconstruidos, allá por la década del 50 y comienzos del 60, estos fragmentos, tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1000 documentos de hace 2000 años atrás. La mayoría escritos en cuero de animal, en pergamino antiguo, una minoría en papiro, la enorme mayoría escritos en hebreo y una minoría en arameo e incluso entre 1 al 3% en griego. Y a diferencia de lo que habíamos hablado antes, ahora tenemos documentos escritos por hombres que vivieron en esos años. No son versiones medievales, tardías, de obras judías antiguas, sino que tenemos ahora las versiones antiguas. No tenemos, obviamente, los autógrafos, el texto original de la obra, pero tenemos versiones antiquísimas de esa obra. Y en este caso lo excepcional fue que, por un lado, entre esos 1000, tenemos como un cuarto de esos documentos, un poco más de 200 copias, que son los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo, físicos, los testimonios físicos de la Biblia hebrea. Obviamente no tenemos la primera copia, pero tenemos ahora manuscritos del siglo II o incluso siglo III antes de nuestra era. Luego tenemos copias de libros que los conocíamos antes del descubrimiento de estos rollos, pero en este caso, estas obras ahora las tenemos en su lengua original. Antes, Luis hice mención al libro de Enoc, que lo conocíamos en etíope clásico. Cuando comenzaron a estudiarlo en Europa, los manuscritos que llegaban de Etiopía, descubrieron, por ejemplo, que se conocían porciones o secciones de esa obra en griego. Por ejemplo, en la famosa biblioteca Chester Beatty Library en Dublín, en Irlanda, hay una copia de una sección de Enoc del siglo IV en griego. Y ya para entonces los investigadores consideraban que la versión en griego había sido la base a partir de la cual se tradujo al etíope.
Y consideraban que la versión original no había sido escrita en griego, sino probablemente en una lengua semítica, sea hebreo o arameo. En Qumrán tenemos más de 10 manuscritos de los escritos enóquicos en arameo. Y si hoy sabemos en qué lengua original se escribió la obra. E incluso tenemos manuscritos, por ejemplo, la sección astronómica de la obra enóquica del siglo III antes de nuestra era. Es decir, de los testimonios literarios más antiguos conocidos de la sabiduría y literatura del pueblo de Israel del mundo antiguo. Es decir, la obra la conocíamos, pero no tenemos una versión tan antigua. Y eso entonces ahora permite a los investigadores evaluar la calidad de las traducciones. Era Porque lo que, podemos ver, ¿sí?, comparar la versión antigua frente a las traducciones, ¿qué ha pasado? Si, por claro. ejemplo, la ampliaron, si lo que hicieron la redujeron, si lo que hicieron le agregaron o manipularon el texto. Todo eso lo podemos saber porque tenemos una versión más antigua. Claro, era lo que te iba a preguntar si difieren bastante de las versiones medievales o las otras versiones que se tenían Bueno, o hay no de hay. todo, hay de Claro, todo, hay de todo, ¿sí? Y además, y esto no es menos importante de todo lo que he dicho, encontramos libros nuevos. Libros que no sabíamos acerca de su existencia. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, que los judíos se interesaban en libros, en temas, como por ejemplo la astronomía. Tenemos material astronómico en Qumrán, tenemos material mágico en Qumrán. Por ejemplo, tenemos exorcismos, textos que eran utilizados probablemente en un ritual de exorcismo. Y en este caso tenemos una enorme gama de géneros literarios, material litúrgico, sapiencial, escatológico, tenemos material legal, tenemos material exegético, tenemos géneros literarios que no sabíamos que los judíos habían desarrollado ese género, como el caso de las reglas. Por ejemplo, las reglas de una comunidad, que nosotros la conocemos en Occidente siglos después, como por ejemplo las reglas de San Benito en el monasticismo cristiano. Pero eso es el siglo V. Ahora tenemos un documento que lo llamamos la regla de la comunidad o el Ser Hayahat. El manuscrito en su versión más extensa, pero no la más antigua, lo tengo en la colección del Santuario del Libro, que es el primer tercio del siglo I ante nuestra era, del año 100 al 75, pero tenemos otras versiones incluso del siglo II. Pero nosotros no sabíamos que ese tipo de literatura era conocida por los judíos. Y es obvio que al tener nuevos libros se nos abre un nuevo horizonte intelectual. claro. Es decir, vemos intereses, ideas, creencias que literalmente nos obligan a reescribir un periodo tan importante en la historia, no solo del pueblo de Israel, sino en la historia de Occidente, como es la época intertestamentaria, lo que se llama generalmente en la historiografía judía la época del Segundo Templo, y los cristianos la llaman la época de Jesús, a pesar de que Jesús es al final de esa época, que se extiende desde la época persa, ya por el siglo VI, hasta finales del siglo I o comienzo del siglo II de nuestra era. Y más específicamente, los rollos del Mar Muerto vienen de la época greco-romana. Es decir, algo así como dije, segunda mitad del siglo III ante nuestra era, hasta el final de este periodo. Y nos llena a nosotros un vacío enorme de conocimiento, porque teníamos la tradición bíblica, teníamos la tradición preservada por el rabinismo, con las colecciones como la Mishnah, el Midrash, los Midrashim, los Talmudes, y teníamos cierta literatura de la época del Segundo Templo, como es el Nuevo Testamento, los escritos de Flavio Josefo, o los escritos de Filón de Alejandría, o como dije, la literatura apócrifa y pseudopigráfica, pero estos materiales nunca nos habían llegado en sus versiones antiguas.
e Se sa- incluso, Perdón, transmitidas, como dije, por cristianos. Ahora no tenemos las obras originales, o por lo menos en versiones antiguas, y preservadas y hechas por judíos. Adolfo, ¿se sabe si una comunidad específica judía los escribió? Bueno, cuando se hallaron estos documentos, también se halló en un contexto arqueológico. En la década del 50, más específicamente entre 1951 y 1956, el padre dominico Roland de Vaux, un muy renombrado biblista, director de la Escuela Bíblica de Arqueología, la École Biblique, que hasta hoy en día sigue siendo uno de los centros académicos más importantes de los estudios bíblicos en el mundo, ubicada en Jerusalén Oriental, no muy lejos de la puerta de Damasco, excava lo que yo mencioné, las ruinas de Qumran. Las cuevas de las cuales hice referencia están muy próximas, la más alejada está solamente a 2,5 kilómetros, y forma como si fuera un ecosistema, ¿no? Estas cuevas con Qumran. Y entonces, para esos años se hablaba de la biblioteca de Qumran. Por ejemplo, un libro ya clásico escrito por un investigador, unos grandes biblistas del siglo XX, Frank Cross Jr., profesor en Harvard, pero en esa época era todavía un joven investigador que formó parte de la comisión que estudió los rayos del Mar Muerto, que tuvo que clasificarlos, descifrarlos. Escribió un libro clásico que se llama The Ancient Library of Qumran, la biblioteca antigua, ¿no?, de Qumran. Y la idea era que todos esos libros pertenecían a eso, a los qumranitas, a una comunidad judía que vivió en ese lugar. Desde entonces, obviamente, mucha tinta ha corrido. Como bien sabes, en el mundo académico, lo que parece simple lo hacemos complejo, ¿sí? Y cuando lo hacemos complejo ya se transforma en mucho más complejo, porque obviamente empezamos a afinar la puntería y los análisis. Antes que me lo preguntes, te voy a decir lo siguiente. Hoy, por ejemplo, seguimos afirmando que probablemente un número de estos manuscritos fueron escritos por esta comunidad e incluso, o por los hombres que vivieron ahí en Qumran, y probablemente fueron escritos ahí mismo, en esa región, el norte del Mar Muerto. Pero quedaba claro, cuando se empezaron a estudiar estos manuscritos, cuando se empezaron a datar los manuscritos, utilizando primero la paleografía, es decir, la escritura, el estudio de la escritura, o se empezó a aplicar la datación de estos manuscritos utilizando técnicas como el carbono 14, hoy la técnica de masa de aceleración, es decir, técnicas avanzadas de datación del material físico, ¿no?, del soporte del documento, que pueden ser los papiros o pueden ser las pieles. Tenemos documentos del siglo III antes de nuestra era, todavía no hay comunidad para esos años. Significa que vienen de otras épocas, y la pregunta es cómo llegaron ahí. ¿Alguien los trajo? Obviamente la pregunta es por qué están en las cuevas. Claro, era lo Y, que le iba a preguntar. claro, ¿quién los colocaron? ¿Cuándo los colocaron? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? Y después, por ejemplo, empezaron también a distinguirse las cuevas. Probablemente las cuevas tenían funciones diferentes. Si en un momento, por ejemplo, De Vaux creyó que las cuevas o el propósito de las cuevas era para esconderlos, los manuscritos. Y entonces se había supuesto que los querían esconder porque habían oído sobre los romanos que se estaban aproximando hacia el Mar Muerto. Aquí tengo que abrir un paréntesis, el contexto sería la gran revuelta contra Roma de los judíos que comienza, estalla en el 66 de nuestra era. Los romanos llegan con fuerzas desde el norte y primero reprimen la revuelta en la Galilea, en el norte de la tierra de Israel, y después empiezan a bajar.
Y entonces, cuando corre la noticia que se están acercando a los romanos, como siempre los judíos consideraban los libros como su mayor tesoro cultural. Entonces suponía Devoe que probablemente los colocaron en las cuevas con el propósito de esconderlos de los romanos. Y en última instancia funcionó, porque los encontramos nosotros después de 2000 años, no completos, ¿sí? No encontramos todo, pero ciertamente un milagro arqueológico que nos haya llegado algo de semejante calidad, variedad y cantidad de hace 2000 años atrás. A mí se me hace fascinante la historia de cómo se encontraron, que ya mencionaste parte de ello, y luego se vendieron en un mercado, ¿no? Creo que a un zapatero o algo así. Bueno, así comenzó, esos fueron, sí, los primeros rollos. Los beduinos obviamente no sabían lo que habían encontrado, no tenían ninguna posibilidad de poder evaluar la importancia de estos documentos, y terminaron vendiéndolos a comerciantes de antigüedades de la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén. Uno de ellos se habrá de transformar en un personaje muy famoso, de profesión zapatero, un árabe cristiano conocido como Cando, y él va a ser realmente el surtidor de materiales. Y en este sentido, entonces, esta historia tiene muchos aspectos que lo podríamos esperar de una película de Indiana Jones, ¿no? Claro. Pero en este caso, como siempre digo, la realidad supera toda imaginación. Y sin duda alguna es el descubrimiento más importante del siglo XX, ¿verdad? En arqueología. Digamos, es así llamado por muchos. Obviamente que aquí no soy objetivo, pero estamos frente a un verdadero descubrimiento dramático. Por supuesto que hay grandes hallazgos arqueológicos, como por ejemplo la tumba Tutankamón o los restos de Troya. En el caso de Qumrán, hay varias razones que se combinan para llamarlo el más grande. No solamente porque sean documentos antiguos. Por ejemplo, les recuerdo a la gente que 2 años antes de Qumrán hay otro descubrimiento muy importante de manuscritos antiguos, ahora en Egipto, que es la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, que es una biblioteca del gnosticismo cristiano, siglo IV, escrito en copto, y como dije, documentos cristianos, no judíos, no escritos en rollos, sino escritos en códices, que era una tecnología que habían inventado los romanos y fue adoptada muy rápidamente por los cristianos, y que es un aporte excepcional al estudio de la Iglesia y de sus corrientes heterodoxas, como va a ser la declarada por el mainstream, que es el gnosticismo. 2 años antes de Qumrán. ¿Pero qué tiene Qumrán? Primero, en Qumrán se encontraron los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Y eso es ya, digamos, utilizando una imagen futbolística, es Prime League. Claro. ¿Sí? Al hablar de la Biblia hebrea estamos hablando de uno de los mayores tesoros intelectuales, espirituales y literarios en la historia del hombre. Y aquí no importa si uno es creyente o no. Nadie puede imaginar la historia del hombre, de buena parte de la historia humana, sin la Biblia hebrea. Y entonces, si hablamos ahora del testimonio físico de esa colección entre los rollos de los muertos, ya lo coloca en un pedestal. Por cierto, en la colección Santuario del Libro tengo un manuscrito de la Biblia hebrea, que es conocido como el Gran Rollo de Isaías, la versión completa de un libro de la Biblia hebrea, y en este caso la versión más antigua del profeta Isaías en el mundo, de la época de los Macabeos, tiene 2100 años, con los 66 capítulos del libro de Isaías en su versión masorética, ¿sí? La versión misma tiene diferencias,
tiene lo que llamamos variantes textuales a la versión masorética, pero es en el mismo orden que la versión masorética. Algo excepcional. Claro. Adolfo, perdón. Sí, no. Y entonces, cuando hablamos de esta manera, si además de eso tenemos en cuenta que estos documentos vienen de unas épocas centrales en la historia del hombre, que es el encuentro entre Oriente y Occidente, entre el mundo grecorromano y el mundo judío, y que como resultado de ese encuentro nace, por un lado, el baluarte, uno de sus fundamentos de Occidente, que es la cultura grecorromana. La otra es el judaísmo histórico. Y el otro, obviamente, la iglesia, que nace en esos años. Y los rollos de Qumrán vienen de esa época, que van a ser finalmente la iglesia. ¿Sí? Siglo I es la época de Juan Bautista, de Jesús, de Pablo, de Santiago. ¿Sí? Entonces podemos entender el interés que tienen estos manuscritos para poder entender ese momento clave en la historia del globo terráqueo. Me gustaría preguntarte, Adolfo, ¿cómo cambia la visión tradicional que se tenía del cristianismo gracias a estos manuscritos o no cambia esta visión tradicional? Bueno, la incidencia que ha tenido este hallazgo es imposible de resumir en palabras. Lo único que puedo decir es lo siguiente. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, la expectativa primaria era que si vienen de esa época, ¿por qué no esperar que esos rollos hagan referencia directa a San Juan Bautista, a Jesús y a Pablo? Claro. Pero no lo hacen. No lo hacen porque estas figuras son de la primera mitad del siglo I de nuestra era, y es cuando los rollos, los últimos rollos que nos llegan son de esos años. Y obviamente en esos años no es como es hoy, que las noticias son live, online, que enseguida tienen una expresión, digamos, en imagen o textual. Llevaba tiempo hasta que tradiciones empezaban a escribirse y luego eran copiadas y eran referidas como tradiciones valiosas. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto se transformaron en cruciales porque permiten por primera vez en la historia recontextualizar los orígenes del cristianismo. Hay que entender que hasta esos años, antes del descubrimiento de los rollos, obviamente todo estudioso del cristianismo sabía que los orígenes de la iglesia eran judíos. Pero, ¿qué judaísmo podía tomar como referencia para entender los orígenes de la iglesia? Los materiales transmitidos por el rabinismo, que son siglos después de esa época. Y obviamente estas tradiciones ya están afectadas por la polémica judeocristiana. Estamos hablando de la época bizantina. Ahora tenemos por primera vez textos que echan luz sobre la sociedad, sobre la literatura, sobre las creencias, sobre los rituales, sobre las ideas de los judíos de esos años, que es precisamente de cuando van a ser el cristianismo. Y entonces ahora el marco de referencia ha cambiado de manera fundamental y podemos entender o pasajes del Nuevo Testamento, o ideas, o organizaciones, o terminologías, o instituciones, porque ahora conocemos la literatura de esos años. Y por lo tanto el marco de referencia ahora ha cambiado de manera crucial. Adolfo, ¿y se siguen descubriendo manuscritos o crees que, o se seguirán descubriendo o crees que ya no? Bueno, como otras veces que me han preguntado, les dije simplemente soy un humilde curador, no un profeta. Lo único que puedo decirte es que a pesar de los muchos intentos de encontrar rollos del Mar Muerto próximos a Qumrán, desde el año 56 no se han hallado. Pero si tomamos ahora los rollos del Mar Muerto en una definición más amplia, que no son solamente los de Qumrán, sino lo que llamamos manuscritos en la zona del desierto de Judea,
hubo un descubrimiento recientemente, fue hecho en el año 2019 y anunciado oficialmente por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el marzo del 2021, en una cueva que se llama la Cueva del Horror, que ya había sido excavada por arqueólogos en la década del 60, esa misma cueva, encontraron fragmentos de un manuscrito bíblico, del mismo documento del que habían encontrado otros fragmentos en la década del 60, y que ya sabíamos que realmente ya había sido antes explorada esa misma cueva por beduinos en la década del 50. Es decir, ya era la tercera vez que encontraban fragmentos del mismo manuscrito en esa cueva, un manuscrito bíblico en griego de una sección que se llama Los Profetas Menores, que era un manuscrito que contenía 12 obritas de profetas, como por ejemplo el profeta Amós, Malaquías y Joel, y específicamente encontraron del profeta Nahum y del profeta Zacarías. Obviamente la noticia enseguida corrió por el mundo. Algunos, como siempre, sensacionalistas lo llamaron un descubrimiento excepcional. Bueno, obviamente que es un descubrimiento importante, pero no cambia el curso de la historia. Pero nos muestra que incluso una cueva que ya había sido excavada, volvieron a encontrar fragmentos. Y como toda el área del Mar Muerto está plagada de cuevas, e incluso sabemos de cuevas que no son visibles hoy y que están selladas, porque toda la zona del Mar Muerto forma parte de lo que se llama la falla sirio-africana, con una gran actividad sísmica, y por lo tanto hay cuevas que han colapsado con los siglos. Y puede ser que dentro de esas cuevas, que no sabemos incluso dónde están, puede ser que haya todavía otros materiales. Es decir, en teoría no podemos dejar de pensar o sugerir o suponer que por ahí se van a encontrar otros fragmentos, ¿sí? Pero ya con el material que tenemos podemos realmente calificarlo como el gran descubrimiento arqueológico del siglo XX. Adolfo, si no me equivoco, la cábala o los textos cabalísticos son posteriores, pero ¿hay alguna relación entre estos textos y la cábala o no? Bueno, cuando hoy se usa el término cábala, se habla de la tradición mística de Israel de la época medieval. Ujú. Y tal vez el libro que muchos de los videntes conozcan es el libro del Zohar, una obra probablemente escrita en España en el siglo III por Moisés de León, en arameo, que es una obra central del misticismo medieval. Y en ese sentido, entonces, la pregunta sería irrelevante. Pero pero sí lo que se puede decir, que entre los materiales hallados en Qumrán encontramos materiales relevantes para lo que llamamos el misticismo antiguo. Ujú. Nosotros conocemos materiales del misticismo antiguo que nos llegaron a través del rabinismo, como es la literatura de las carrozas y de los palacios, en manuscritos medievales más tempranos, que serían la segunda mitad del primer milenio de nuestra era, cuando esas obras fueron compuestas, y después los manuscritos mismos ya son más tardíos. Qumrán todavía es mucho más antiguo, y hoy podemos decir en una perspectiva histórica que podemos encontrar materiales que probablemente forman parte de la tradición mística de Israel, incluso en la Biblia hebrea. Prueba de ello, por ejemplo, serían los primeros capítulos del libro del profeta Ezequiel, que juegan un papel central en la historia del misticismo judío, precisamente porque ya son materiales, tienen elementos místicos. También, por ejemplo, los materiales de la literatura apocalíptica enóquica y otras obras de la apocalíptica, como por ejemplo el Apocalipsis
de Abraham, una obra que lo conocemos en manuscritos tardíos, finales del primer milenio en eslavo eclesiástico, probablemente una obra del siglo I, siglo II, antes de nuestra era. Esos materiales son relevantes para el estudio del misticismo, y en Qumrán se encontró una obra que se llama Cantos del Sacrificio Sabático, en 9 manuscritos fragmentados, y una copia más se la encontró en un sitio emblemático de la arqueología de Israel, el Palacio de Invierno de Herodes el Grande, Masada, sobre el Roquedal, ¿no? En la costa sur occidental del Mar Muerto. Y esta obra, por ejemplo, es una obra en donde hay cantos de los ángeles al Dios creador en el templo celestial. Elementos y temas que nosotros después conocemos en la literatura mística temprana. Lo que entonces significaría que Qumrán y los materiales encontrados en Qumrán también aportan, en este caso, para el estudio de la mística. Como así también, por ejemplo, un tema muy importante en Qumrán es la angelología. Y los ángeles y las doctrinas angelológicas también tienen un papel importante en el estudio del misticismo judío. Claro. Ya para terminar y llegar para concluir esta charla, me gustaría preguntarte, acaba de salir una nueva edición, ¿verdad? De los manuscritos en español. Me gustaría si nos puedes hablar un poquito nada más de esta nueva edición que ofrece de novedoso y dónde se puede adquirir. Bueno, este año nosotros estamos celebrando el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y hace unos años atrás vine con una propuesta al Museo de Israel diciendo que yo veía aquí una paradoja muy grande, que por un lado los rollos del Mar Muerto son uno de los íconos culturales más famosos del mundo. La gente enseguida, cuando oye el concepto rollos del Mar Muerto, o en inglés Dead Sea Scrolls, enseguida, digamos, entiende que estamos hablando de algo muy importante y trascendente. Pero la mayoría de las personas no tienen idea alguna del contenido de estos documentos. Y eso se debe a que obviamente conocen el tema o a través de los medios de comunicación, o a través de artículos periodísticos, o a través de breves artículos en el National Geographic, o videos, ¿no? Documentales en el History Channel, o incluso literatura popular. Pero los contenidos son contenidos densos. Y por lo tanto, los libros introductorios hablan de una manera general sobre los contenidos, pero no entran en sus detalles. Los libros fueron publicados, pero fueron publicados por especialistas para especialistas. E incluso fueron traducidos. Por ejemplo, una reconocida traducción al español es la del gran qumranólogo español, Florentino García Martínez, Textos de Qumrán, en donde uno puede leer el contenido de los textos. Pero leer estos documentos, aunque sea en español, sin una presentación del contexto social, histórico, los contenidos teológicos, sin un comentario, el texto es incomprensible. Uno entiende las palabras, pero no entiende de lo que le está hablando. Lo mismo sucede, por cierto, también con el texto de la Biblia hebrea. Sin ese aparato que rodea las escrituras mismas para un lector común es incomprensible. Y no tenemos que ir lejos, también lo es incomprensible si queremos leer el Quijote sin un comentario. Claro. Entonces yo dije, después de 75 años por ahí, llegó el momento de poderlo hacer. Comenzamos el proyecto años atrás, y a pesar de la pandemia y a pesar de los numerosos desafíos que tuvimos que enfrentar,
el primer volumen de una serie para los manuscritos que tengo en mi colección, que como dije en la presentación, son los más completos y mejor preservados, y por lo tanto son los candidatos para una colección así, no simplemente publicar pequeños fragmentos, sino que la gente pueda leer la obra. El primer volumen de la serie ya fue publicado en hebreo, fue publicado en español, lo lancé en Madrid en un congreso en julio del año pasado. En octubre estuve de gira por España, por Madrid, Vitoria, Barcelona y Granada, promoviendo precisamente esta edición. Y el libro ya está también en versión en inglés. Es decir, obviamente el documento es original y se llama el comentario de Habacuc. La única vez, o primera vez en realidad, que encontramos en Israel este género literario, los comentarios o pesharim. Luego se encontraron otros entre los rollos del Mar Muerto, pero todavía la versión mejor preservada es la que se encontró en la cueva número 1, que es un comentario de este movimiento, de este grupo que nosotros llamamos la Comunidad del Mar Muerto. Nosotros tenemos la copia de la época romana, segunda mitad del siglo I ante nuestra era, en donde ellos comentan, interpretan desde su perspectiva sectaria los oráculos del profeta Habacuc, que vivió hace 2600 años y que es una obra canónica para nosotros, que forma parte de lo que llamamos esa colección de los 12 profetas. ¿Sí? Claro. Y en este sentido, quien les habla, soy el editor general de la colección. Escribí el capítulo introductorio, en donde obviamente tengo que presentar esta obra específica en el marco de los rollos del Mar Muerto, la arqueología de Qumran y todo lo que está a su alrededor, pero el libro específicamente, el comentario al comentario, lo escribió un muy importante qumranólogo israelí, el profesor Noam Mizrahi, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En estos tiempos es director del Departamento de Biblia de la Universidad Hebrea. Y a pesar de que obviamente no soy de confiar en este sentido, escribió un trabajo fantástico, porque lo que permitió es poder por primera vez entender una obra complejísima en un lenguaje accesible al público. Obviamente que sigue siendo el tema complejo, Claro. pero tratamos de encontrar distintas estrategias para acercar el contenido al público. Sea, por ejemplo, en una edición cuidada al estilo de los catálogos del Museo de Israel, profusamente ilustrada, no solamente con material arqueológico, sino incluso con obras de arte que tratan temas que aparecen en el comentario de Habacuc. Aparecen mapas, diagramas, es decir, todo el aparato didáctico que una persona necesita para entender de lo que le están hablando. Claro. Y obviamente esperamos que sea de interés del público. La casa que ha apoyado este proyecto es una casa editorial, un proyecto editorial de España, Arte Scrita, y simplemente con que pongan comentarios de Habacuc o Pesher Habacuc en internet van a poder llegar al sitio para poder hacer la adquisición. Y te agradezco que me hayas dado el espacio para darle a conocer al público, porque en última instancia es para el público que lo hemos hecho. Claro. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Si estos manuscritos están disponibles para que los académicos los puedan ver o es algo que no se Bueno, puede. no. Mira, durante mucho tiempo se criticó a los investigadores que no había un acceso libre a estos manuscritos. Ujú. Durante años, los investigadores tuvieron el derecho de trabajar sobre las fotografías de esos manuscritos y luego publicarlos. Y en los años 80 comenzó una campaña internacional para liberar esos materiales fotográficos y para que toda la comunidad internacional tuviera acceso. Y eso finalmente sucedió. Allá para
la década del 90. Los materiales empezaron a ser, por ejemplo, las fotografías fueron subidas, o, por ejemplo, hay una edición de Oxford de las microfichas de los materiales. Pero nosotros, por ejemplo, en el Santuario del Libro, fuimos los primeros en el mundo, en septiembre del 2011, que colocamos 5 de los 8 manuscritos que tengo en mi colección en el Internet. Google produjo para nosotros una plataforma electrónica para este proyecto. La gente que quiera hacerlo simplemente tiene que entrar al sitio del Museo de Israel, Israel Museum, y buscar Dead Sea Scrolls Online, y pueden llegar a las fotografías de esos manuscritos en una calidad de 1200 megapíxeles. Es decir, los pueden ver en su pantalla mucho mejor que teniéndolo frente a los ojos. Claro. Y hoy, gracias a eso, fue un proyecto pionero, después fue seguido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, que también tiene manuscritos, y ellos los colocaron también con la plataforma Google. Y lo que permite realmente, en este caso, es que en facultades y universidades que estudian el rollo del Mar Muerto, sea en California, en El Paso, en Tokio, en Buenos Aires o en Río de Janeiro, simplemente están frente a su ordenador, frente a una pantalla, y pueden ver los rollos del Mar Muerto, como dije, en una calidad excepcional, que permite por lo menos hacer un primer estudio del manuscrito. Siempre hay que volver al original, pero eso es obviamente ya alguien especializado en el tema. Claro. Perfecto, Adolfo. Pues no me queda más que agradecerte esta charla. Muchísimas gracias. Y pues no sé si quieras agregar algo. Bueno, me gustaría terminar, si te parece, Luis, con una reflexión. Claro que sí. Me imagino que muchos de los que están aquí oyendo o viendo esta información entienden, obviamente, que estamos hablando de un descubrimiento excepcional, pero por ahí lo que piensa que es importante para estudiosos, para investigadores. Y la pregunta es, ¿por qué le va a ser a él importante, una persona simplemente que vive en el siglo XXI? ¿Por qué le va a ser interesante o relevante mantenerse escritos en lenguas esotéricas para él, como el hebreo o el arameo, ¿sí? O el griego de hace 2000 años atrás? Y entonces quiero terminar con esta reflexión. Los rollos del Mar Muerto, por cierto, son documentos antiguos, y el contenido de esos documentos es en su enorme mayoría contenidos religiosos. Y obviamente se entroncan en la tradición religiosa de Israel. Pero no por eso deja de ser relevante para aquellos que pertenecen a otras tradiciones religiosas. Porque en última instancia hablan esos materiales, que como dije antes son obviamente importantes para judíos y cristianos, pero también lo puede ser para los musulmanes, o lo pueden hacer también para los budistas o para los shintoístas, porque hablan cuestiones de espíritu. Y en última instancia, una vez que nosotros podemos romper la barrera de la lengua, del Sitzum Leben, es decir, de esa realidad, de ese contexto cultural, lo que se esconde detrás de estos documentos son el testimonio personal de hombres que también se hacían cuestiones y se hacían preguntas sobre el sentido de la vida. Por supuesto, en términos culturales, como eran los que hacían los judíos en esos siglos. Pero también se preguntaban la naturaleza de la relación entre lo divino y lo terrenal, donde hacían cuestionamientos sobre la sociedad de su época. Por ejemplo, el comentario de Habacuc habla, por ejemplo, de la corrupción moral, política y económica de la clase de dirigentes. En esa época son los sacerdotes del Templo de Jerusalén, que obviamente en este caso es un tema que nos preocupa a nosotros los modernos en nuestras propias sociedades, y no importa cuál.
Hoy nos vemos sacudidos por la corrupción en general de los gobiernos. Y por lo tanto, los rollos del Mar Muerto, en este caso, nos permiten ver nuestra realidad desde una perspectiva histórica, de milenios. Porque cuando nosotros queremos entender nuestra realidad, no tenemos ninguna perspectiva para evaluarla, porque estamos viviendo esta realidad. Pero los hombres son siempre hombres. Y cuando nos vemos en esta perspectiva del tiempo, en lo que llamaban la escuela francesa, la larga duración, ¿no?, de la historia. Entonces, en esa larga duración nos permite ahora entender procesos muy complejos de los hombres. Cómo los judíos vivían en una civilización global de esos años, que era el mundo grecorromano, como nosotros vivimos hoy en una realidad global del siglo XXI. Y en este sentido, entonces, creo que estos documentos, que parecen tan esotéricos y solamente apropiados para estudiosos, pueden ser relevantes también para el hombre del siglo XXI. Perfecto, Adolfo, pues muchas, muchas gracias y es un honor que hayas estado aquí en este espacio. Gracias a vos y por tu intermedio también a aquellos que se tomaron el tiempo para ver esta charla. Muchas gracias y saludos desde Israel. Saludos desde El Paso, Texas. Un abrazo.